Hola amigos, estamos una semana más aquí en Exploradores Dimensionales y hoy tocaremos un punto muy importante que es el sol. A ver, saludo a mis compañeras. Hildalina, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días para todos. ¿Qué tal? Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Natalia, ¿cómo estás? Hola, muy feliz de estar acá, emocionada por este nuevo tema que vamos a explorar. Muy bien, pues hemos saludado y ahora vamos a hacer una relajación corta para Natalia. Nos vamos a relajar también todas para poder soltar todo lo que tengamos y empezar con esta exploración. Voy a hacer un conteo de 5 a 1. Ahora estamos las tres y nos vamos a ir. A la cuenta de 3, Nati, quiero que conectes con la información acerca del origen del sol. 1, 2, 3. Y me dices qué ves, qué percibes. Veo como mucho metal y como si lo estuvieran construyendo unas naves, cargando pedazos de hierro y formando partes del sol, la parte interna, eh, y van creando como el círculo. Y después veo como activan como un metal que hace una primera capa del núcleo del Sol, eh, mandando una energía como protectora, como si fuera envolviendo a la primera capa de metal que ellos construyen interna. Y a partir de la capa ya externa, veo cómo empiezan a coger eh, estrellas de diferentes universos y empiezan a traerlos como en naves y las empiezan a poner como rompecabezas, o sea, pedacitos chiquiticos, hasta hacer la otra capa, la capa que queda ya encima de la parte interna del hierro. Esa capa es la que empieza a generar el primer brillo. En esa capa que ya empieza a generar el primer brillo, veo cómo ellos empiezan a derretir metales que no están con nosotros aquí en la Tierra, no son producidos de acá, son metales que ellos empiezan a extraer de diferentes planetas y esos metales los funden y hacen como una otra capa subprotectora de la primera capa del primer brillo, que es como la que empieza ya a generarle la vitalidad al sol y hacer que o sea, es como si no se apagara nunca. Y en esa capa, o sea, son varias capas, la que le sigue ponen como un vidrio, un cristal, que hace que la luz empiece a emanar del primer núcleo, que es donde empieza la parte central, la luz que nace y se pasa a través de las capas, pasa a la siguiente que es la del vidrio, y a través del vidrio, el vidrio lo dividen en muchas partes, es como si estuviera fragmentado, haciendo que los brillos y las luces que salgan de él sea esparcido en varias direcciones. Y ya veo la otra capa, eh, es como si fuera un telón muy grande que envolviera totalmente el sol, de mucha luz, un poco radioactiva y también volcánica, como fuego. Eh, el sol empieza siendo muy pequeño y después veo cómo llega en el que se agranda, o sea, se vuelve muy grande, más de lo que está ahora. eh, Se explota y vuelve a ser del tamaño que ya lo conocemos. Cuando explotó, veo cómo se dividen como pequeños esteroides y empiezan a hacer algunos como agujeros negros
a través de la propia energía del sol, solo que el mismo, digamos, oscuridad del espacio absorbe la luz de esos pequeños fragmentos. Entonces la luz queda metida dentro del agujero. Pero volviendo al sol, cuando vuelvo y me introduzco al núcleo, al principal, al primero que veo como empiezan a poner como si fuera con latas, como con hierro, como si fuera aluminio pareciera, pero no. Por dentro hay como una máquina de computador que maneja y controla como los niveles de luz, los niveles veo como unos niveles también de intensidad, de fuego y agua. Veo que internamente también hay agua que genera como parte de la chispa, que es la que produce la siguiente capa. Nati, gracias. Cuando dices ellos los que están fabricando este sol, ¿quiénes son? ¿A qué te refieres con ellos? ¿Quiénes son ellos, los que están construyendo este sol? Son veo como unos seres en unas naves parecidos a los humanos que empiezan a traer colgando como partes de aluminio de latas que empiezan a hacer como la primera forma del primer núcleo del Sol. Esos que lo están transportando, veo que las naves son muy grandes y son como si fueran viejas, como si fuera lata oxidada por fuera. Y cuando introduzco es como si fueran humanos, pero, o sea, su forma es como la de los humanos, pero son muy altos y veo que bueno, tienen algunos tienen 6 dedos en las manos y otros es como si su piel fuera translúcida. Pero te llega la información de a qué raza pertenecen estos seres que parecen humanos de 6 dedos y altos. Me dice, no me dice el planeta como tal, me dice que son unos seres o sea, que es como parte de donde se clonó el ADN de los que son humanos ahora. Ellos han donado parte de su ADN para crear la forma de lo humano de este planeta y de este sistema solar. Ellos construyeron y ayudaron a construir, dice, parte de este ecosistema, dice así, para, para la experimentación de sí y para ver cómo la evolución y así ellos poder llegar. Ellos se van a extinguir. Entonces ellos hacen que parte de su ADN se unen con otros genetistas y hacen que parte de su ADN sea cogido y evolucionado para crear a la raza humana. Y entre ellos ayudan desde varios sistemas solares, empiezan a coger partes de planetas y cosas y empiezan a crear este sistema solar que conocemos nosotros. Y esto es como si estuviera cerrado todo en una cápsula. O sea, todo este sistema solar es como si estuviera cerrado y los otros sistemas pudieran observar a este sistema, como si este fuera parte de un experimento, para ver si genera una evolución y una hábitat en la que ellos puedan poder coexistir y seguir su línea del tiempo, ya que la de ellos ya está llegando a su fin. Natalia, pregúntales entonces, ¿es importante esa creación del sol para el ser humano? ¿Es importante esa luz que emana el sol para el ser humano? ¿Cuál es la importancia de crear este sol con relación al ser humano? Sí, es importante, dice, porque
como el núcleo que va a recibir la energía magnética y las ondas de la energía de todo el sistema que va a empezar a rodearlo. Entonces, por eso empiezan a hacer como que todos los planetas y todos los planetas giren alrededor de él, generando una frecuencia y una onda y un magnetismo en el que el mismo cuerpo del humano empieza a regularse para dar como ciertos estímulos de vida. Se Muy bien. complementa. Nati, muy bien. Pregúntale también a este ser que te está dando información si en los otros planetas que pertenecen al sistema solar también hay vida humana, o sea, ese ADN humano que ellos han donado, si también lo han donado para otros planetas, no solamente para la Tierra. Esa es mi pregunta. Hay varios como humanos, pero no son de este sistema. Están en otros lugares muy lejanos, dicen que no están en nuestros conocimientos. Ellos han dejado varios rastros y hay varios como sistemas horarios muy parecidos a esos que ellos han creado como dobles para Sí. hacer la confusión de doble línea del tiempo en doble exposición en vías paralelas. Mm. O sea que esa creación del Sol es para este sistema solar y para otros sistemas también en otros planetas, perdón, en otras galaxias, ¿no? También crean soles como estos en otras galaxias, en otros Sí. universos. Sí. Ellos se han encargado de crear estos soles en diferentes galaxias o universos, o hay otros. Ellos se han encargado de algunos. Hay otras especies que se han encargado de otros, que están en otros lugares. Pero ellos están encargados de este prototipo. De este sistema solar nuestro. De este prototipo de soles. Como este Ah, sol, vale, hay vale. mucho sol en otros lugares. Muy bien, Nati, gracias. Hildalina, ¿tienes algo Sí, que preguntar? gracias, Marlene. Nati, quiero que rastree y vayas hacia atrás observando la línea del tiempo con ellos, desde dónde vienen estos seres. Observa y por qué dicen que se van a extinguir. Ve allá, ve con ellos atrás, de dónde ellos proceden y por qué están haciendo este experimento de crear este sol. Quiero que observe qué está pasando con su raza y qué raza es. Nos lleva a un planeta donde son 7 soles. Uh-huh. Y su planeta me dice que para diferenciarlo, se puede llamar Z. Ese planeta son 7 soles y está muy lejos, o sea, no están cerca a nosotros de sistemas solares. Y dice que para llegar a él hay que viajar entre gusanos de espacio. Y también dice, veo en el planeta, los 7 soles están divididos en 7 zonas periféricas de diferentes ángulos y al final generan como una estrella, los puntos de luz que emanan el sol en el planeta y hay unos puntos ciegos que no da la luz en el planeta y esos puntos da como otro estilo de vida, la vida que emana esos puntos ciegos donde nos llega la luz, son como puntos de agua. El planeta también es muy parecido en el sentido de la Tierra, de agua, tierra y todos los elementos. Y ¿Estás ahí, Natalia? ¿Estás observando ese planeta? ¿Qué le sí, pasa al planeta? ¿Qué le pasa? Observa qué está pasando con ese planeta de 7 soles. ellos llevan muchísimos ciclos, décadas, o sea, no es contable, lleva, o sea, muchísimo tiempo. Y veo como un sol, el más pequeño, que da hacia el lado del norte, que está inclinado en la parte de abajo,
empieza a apagarse. Ese sol es creado naturalmente a través de la propia energía del espacio, esos soles de ellos. Y cuando ese sol empieza como a apagarse, es como si ya hubiera llegado a un periodo de vida, esa parte que alumbraba se empieza a llenar de mucha oscuridad. Es una oscuridad que empieza como a extinguir todo tipo de vida que se encuentra en esa área, empieza a matar, a morirse su naturaleza, sus humanos de esa raza, esos seres vivos que empiezan a vivir y viven cerca de esa zona, empiezan a morir, pero es una muerte muy dolorosa porque es como una muerte en la que se extingue o se absorbe como la vida. O sea, digamos, como estar aquí en este momento y se me absorbiera a mí la vida, mi esencia, y yo ya quedara como una señora de 80 años. Entonces, pero mientras se absorbe esa vitalidad, pues duele, como muestra cómo les duele y cómo les causa dolor en su cuerpo. Es como si empezaran a sentir muchas enfermedades en un minuto. Esos humanos que estás observando ahí en ese planeta, ¿tienen similitud a los humanos de aquí del planeta Tierra? ¿Es una réplica? Obsérvalos. Nosotros somos una réplica. Ajá, nosotros somos una réplica de ellos. Sí, parecida, no es tal cual. La forma somos iguales, solo Ujú. que ellos lo que sea tienen 6 dedos y hay algunos que son como translúcidos, su piel es casi invisible y hay unos que ya son más ancianos que solamente tienen 3 dedos y Eh, son altos, son ujú. como casi 2 metros, 4 metros. Eh, Veo también, pues, ¿Se, cuando se alimentan o no se alimentan de la energía del sol del sol? que se les da y de unas plantas que crecen en el centro de su planeta, que ellos las cosechan, que son violetas, son de color violeta, es como si fueran unas hojas, como si fueran algas, pero como violeta, de color violeta, se producen a través del agua salada, de la parte de agua dulce y parte de una energía microscópica que genera el sol. Eso hace que la planta se recargue de energía y ellos la puedan usar como alimento, generándole todos los nutrientes que ellos necesitan. Ellos esas plantas la usan también como medicina, o sea, la usan de muchas formas. Bueno, el punto es que ese sol que estaba mencionando se apaga y eso hace que se empiece a morir pues mucha vida y parte también de esa cosecha de esas plantas, el alimento se les acaba y todo. Entonces ahí ellos empiezan ya a buscar como diferentes alternativas o lugares donde puedan volver a reprogramar parte de su ecosistema y a ver, y pues seguir como su línea del tiempo, o sea, no morir ahí. Y en esa encuentran muchos lugares. O sea, eso es un proyecto que ellos empiezan a plantearse a largo plazo, no es que pasara de una, ¿no? Ellos primero hacen la investigación, ven cómo está todo, y ahí empiezan a sacar como pruebas de su ADN y hacen convenios con otras razas. ¿Conocidas? Sí, algunos son humanoides, otros son, usan los grises para la parte de la producción, eh, Lombrices. los grises. Los Grises, grises. grises. Ah, grises. Bueno, y entre otras, son muchas que ellos empiezan a usar para hacer parte de la producción del sistema. ¿Estos seres que estás observando ahí tienen también enfermedades o no? No, no, de hecho, ellos mueren ya cuando su vitalidad se acaba, o sea, no tienen enfermedades, pero sí sienten el agotamiento del cuerpo cuando ya llega a sus últimos días. Entonces, del planeta, ¿qué volumen tiene el planeta con relación a la Tierra? Más o menos en tamaño. ¿Cómo, qué volumen? Mm, es como 2 veces más grande que la Tierra. 2 veces. ¿Y tiene 7 soles y los 7 soles están alrededor de ella? Sí,
Entonces, en ese lugar no había oscuridad hasta que este sol se apagó. Hasta que ese sol se apagó. Ah, sí había oscuridad, había unos puntos ciegos que mencioné, que era donde habitaba, era la zona de las aguas. En las aguas. ¿Tienen mares también como nosotros? Sí, ya había mencionado todo Sí. eso. Ok, ahora sí, quiero que vaya progresivamente. ¿En qué punto ya ellos decidieron venir a crear este nuevo sistema solar o este nuevo sol? ¿En qué punto llegó a morir todos los soles, solo tantos? Observa ahí en qué punto fue que decidieron ya implementar la creación del nuevo sol que le llamamos ahora nuestro sol de nuestro sistema solar. Cuando se murió su tercer sol, ellos todavía se resistían a dejar su hogar. Entonces ya cuando muere el tercer sol es que ellos ya empiezan a tomar medidas en la creación de un nuevo sol artificial. Entonces toman las muestras de los soles que ellos tienen todavía con vida y partes microscópicas como diminutas que han quedado de los soles que ya se han muerto. Esa oscuridad que empieza a quedar porque las zonas donde se muere el sol queda totalmente oscuro, no se ve nada. Y entonces ellos empiezan a tomar parte de esa oscuridad para crear un nuevo sol artificial, pero que nunca se apague. Y pueda generar también un ecosistema de vida parecido. Y ahí es que ellos empiezan a tomar muchas muestras y ahí es cuando ellos empiezan a hacer alianzas con otras especies para ayudar a parte de la producción y la transportación de herramientas. Ellos van a otros planetas y buscan minerales, eh, buscan materiales y cosas para poder crear como digamos una forma de un sol perfecto. Ve ahí donde están creando ese sol perfecto. Ahí comenzaste a observar el núcleo, me dijiste, comenzaron con la primera capa, que es el núcleo solar. ¿Cuáles elementos están ahí? ¿Con cuáles elementos? ¿Solo el aluminio? ¿Algo parecido al aluminio, dijiste? ¿Para el núcleo? De forma, se ve como si fuera aluminio, como si fuera lata, pero no son, cuando lo veo de muy cerca, eh, no son de aquí. Es otro tipo de aluminio, otro tipo de elemento. Sí, no De son de otro, aquí de la Tierra. ¿cuáles planetas conocidos o que no conocemos ayudaron para aportar para ser parte de esta creación? ¿A cuáles observa? Son, me da como coordenadas, me dice Ujú, H02, ujú. L24, N32, Z001 y R2. Y R2. Ok, entonces continúa observando cómo están creando este sol, de qué manera hacen y lo colocan en ese lugar y por qué en ese lugar específicamente del universo. Ellos primero estudiaron muchos espacios, ¿no? Como he dicho, ellos empiezan a buscar, a explorar, hasta que encuentran, digamos, esta zona, como esto era como, digamos, una zona muerta. No había nada de vida, todo era oscuridad, todo esto era como el universo. Y ahí es que ellos empiezan ellos empiezan a trasladar, por parte, primero prueban como algunas estrellas muy grandes, a ver cuánto duran de vida, cómo evolucionan y todo, pues todo eso. Y en esas, pues ellos ven que cuando pasan esta capa, o sea, ellos solo estudiaban de lejos, o sea, con máquinas, no habían venido. Después ellos vienen acá ya a ver cómo es y resulta que cuando pasan la capa
que divide la dimensión de este espacio y de esta zona desde la parte energética y la parte física. La energía que se siente aquí es muy fuerte. Hay muchas energías como controladas en una sola zona. Y ellos empiezan a ver que esas energías por sí solas generan formas de vida. Es como si generara moléculas y como algunos especímenes de vida como flotando en el espacio. Y ellos ven que ellos cogen pruebas de eso y ven que esa espécimen, cuando se pone con mucha exposición de sol natural y el agua que ellos tienen, empieza a generar como un tipo de, digamos, como de alga parecida a la que ellos tienen, pero como la de nosotros. Y ahí es que ellos empiezan a ver primero cosas parecidas como a las moléculas o organismos que corresponden como a los seres que están en el mar de nosotros. Es lo que ellos empiezan a ver y a explorar que hay en esta zona de, de dimensión. Entonces ahí ellos ven que sí es productivo crear un sol aquí y poder expandir su raza desde este lugar y poder crear un nuevo ecosistema. Entonces ahí ellos, bueno, como ellos descubren, digámoslo como este terreno y como ellos hacen como alianzas con otras especies y todo, ellos empiezan ahí a crear el sol. Entonces todos empiezan como a intervenir en la creación del sol y ahí hacen las divisiones de los planetas. Y mm, se dividen entre varias especies la división de planetas, la Tierra, Marte, Júpiter, para crear como si fuera esta zona como un lugar grupal donde es como el convenio de varias especies y razas para como un lugar para habitar. Cuando, ¿Entiendes? sí, cuando dice que están repartiéndose las tierras, ¿quiere decir que ya están creados ahí las tierras? Es decir, está No, o sea, creando las zonas, la la zona. zona donde van a ubicar. ¿Quién está creando? Ellos mismos están creando el primer planeta vamos a suponer Mercurio. ¿Quién lo está creando? Ellos mismos. Eso ya es después. Es después. Ellos, Ok. sí. Solo es como la base, que están creando la base donde van a colocar todos estos planetas. Ajá, y pues y son muchas especies, como digo, son muchas especies que ya han metido, digamos, mano, como, ¿Conocemos? sí, hay grises, todos los que conocemos, grises, Mm. dracos, humanoides, hay muchos, y hay otros que no conocemos, hay muchos más que no conocemos, que, empiezan a ver esta zona, porque esa especie que estamos hablando al principio es como si mandara, digamos, un comunicado para que les ayude también a ellos a sobrevivir, se crean alianzas. Alianzas, ya. Ajá. Y ahí es que empiezan a salir genetistas de varios lugares eh, y de varias zonas. Mm. Y ahí ellos empiezan, cada planeta, en cada lugar de sus zonas, pues empiezan a crear vida, formas, no sé, empiezan a investigar, algunos crean seres para Marte, otros ven como vida de las de Júpiter. O sea, son muchas especies interfiriendo para la creación de este sistema solar. Pero el punto que quiero llegar es que el sistema solar lo crean es a partir como de un punto central de reunión de varias especies, porque es como si los sistemas solares diferentes que hay son pertenecientes a una especie o si mucho dos. Pero este sistema solar la hacen en una compatibilidad donde puedan caber varias. Ellos están en la etapa de planeación, ¿verdad? Entre todos estos que quieren aportar, pero la raza que quieren poner como primaria es de los originarios, los humanos, aquellos que vista con 6 dedos, ¿no? Sí, ellos son los que empiezan, digamos, parte de este proyecto para la creación del Sol, ya que los demás planetas lo que sea, ellos empiezan a crear una forma magnética, veo como muchos números, como si fuera toda una operación matemática en la que ellos empiezan a hacer las posiciones de los planetas en la giración del Sol para que asimismo sea el mismo estilo de vida que ellos quieran empezar a crear en los planetas. ¿Te llega un nombre de estos humanos, por si acaso? De estos humanos originarios.
Z. Los zetas. Ujú. Zeta. Yo había escuchado eso. Los zetas. ¿Sin S al final o con Solo, o sea, literal una Z. una Z? No, yo lo he leído, yo lo he visto, pero con la letra completa Z. Ok. Entonces, ok, continúa. Observa hasta qué punto llegaron ya todo a final de la planeación y en qué acuerdo llegaron todos juntos acerca del sol. Bueno, después de que crean el sol, como decía, es muy pequeño y empiezan a ver que el sol genera muchísima vida y también es muy destructor. Ellos empiezan a ver que parte de todo, como es una mezcla de muchos minerales y partes de muchos sistemas solares, planetas y todo, o sea, es como que cogieran lo mejor de diferentes lugares y hubieran creado eso, entonces es como un experimento, digámoslo así, como muy, o sea, el boom, pues, o sea, lo mejor de lo mejor para ellos. Entonces, ellos empiezan a ver que si ellos cogen partículas de ese sol, crean como, digamos, como digámoslo así, gasolina para sus naves infinita. O sea, no, es que ven que a partir de la intensidad de la luz que ellos crean de ese fuego, de ese sol, crea un combustible infinito para naves en las cuales ellos tienen más intensidad al transportarse y una rapidez mejor que otros. Entonces ellos empiezan a como a privatizarlo. Crearon Y como crearon algo para ellos como si fuera maestro, ¿no? Algo que fue nuevo para ellos, con todos los elementos de todo lo mejor. Entonces crearon una obra maestra, ¿no? sí, entonces ellos empiezan como a privatizarlo y bueno, muchas especies ahí. El punto, eso es que eso se vuelve un, digamos, un despelote, como se dice acá. O sea, todos se empiezan a pelear por ya el poder que empieza a ver que genera el sol. También ven que cuando dividían partes del sol y la ponían en cierta oscuridad y como en otros, como digamos, entornos, generaban vida. Vida, dependiendo de las partículas que le pusieran o los entornos que le pusieran alrededor, generaba un estilo de vida. Y eso también a ellos pues les empieza a crear mucha, pues Ideas. sí, como fascinación Ujú. pues, de todo lo que pueden hacer. Otros lo ven como un potencial para el alimento, otros como experimento, bueno, eso. Y ahí empiezan a generarse guerras. Y parte de una guerra que veo que ahí es la guerra de Orión. Mm, Y veo mira mucho. mira dónde llegamos, a ver. Es decir, que este sistema solar que han creado, este sol, se volvió como una alma potente, donde todo el mundo quería obtenerlo. Sí, o sea, que privatizarlo, ajá, cogerlo solo para una especie. Pero pues la idea inicial era que iba a ser como el símbolo central de varios. Pero entonces, como ven la potencia que crea, entonces ya quieren escogerlo. Y bueno, el punto es que eso se vuelve, digamos, no, un despelote y al final, digamos, es como si empezaran a inyectar, o sea, es tanto el potencial que ellos quieren empezar a incrementarlo. Y en esa incrementación que ellos quieren, es como que veo que empiezan a traer minerales y sustancias líquidas pero que son muy espesas, como eran muy densas de otros planetas, pero que quedan muchísimo más lejos y empiezan a como a introducirlo. Ahí la llama del sol empieza a ser más fuerte, y es como si empezara a crecer como una esponja. Crece, 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 y llega un punto en el que creció tanto que explotó, pero no Wow. se desapareció, sino que volvió a quedar otra vez el núcleo. Cuando explotó, ellos se dieron cuenta de la dimensionalidad que tenía, o sea, murieron en la explosión, murió muchas especies y destruyó muchas naves, o sea, se dieron cuenta del poder que tenía. Ahí es cuando ellos ya, como digamos, se lo toman en serio y es que es como una película. Ya me lo imagino, si la estoy. Wow. Imagino. Y ellos se lo toman en serio y dicen como, no, pues
ya vemos este poder. Y, y Lo ahí, vivieron. ajá, y ahí es cuando ya ellos empiezan a coger otra vez partecitas y crean ya un tamaño en el que no sea ni tan pequeño como era al principio, que lo cogieron tanto que se explotó, ni tan grande porque genera toda esa destrucción. Entonces crean el punto del sol que conocemos ahora. En esa destrucción que observaste del sol, que te destruyó naves, que destruyó, pero también quedaron restos que se volvieron una creación o no. Observa. Sí, ahí quedaron siendo estrellas muy grandes y como, algo así como algunas estrellas de esas que conocemos que son los puntos fijos del cielo cuando lo vemos. Se me olvidó cómo es que se llaman esas estrellas. La Osa Mayor, O Sí, sea, eso, como la Osa Mayor, como que son los puntos fijos que siempre hay, son parte de esa explosión del sol. Y algunas partes, hay unas especies que la cogieron para ellos y la llevaron para generar potencial de vida en otros planetas. ok, entonces continúa Marlene para la parte donde me imagino que en algún momento comenzó ya todo este orden de planetas y todo. Nati, una pregunta. Energéticamente, ¿el humano percibe energía del sol? O sea, ¿es beneficiosa para el humano a nivel energético y también físico? Sí, sí, porque el humano, parte de nuestro ADN, digámoslo así, Ujú. es parte del ADN que tenía de esa especie Z. que decía, ajá, y ellos vivían del sol. Mm. O sea que si el humano se hace consciente, puede llegar a vivir también del sol. Sí, a vivir solo del sol. Ujú. ¿Se ha dado en algún momento algún ser humano que haya llegado a tener esa conciencia y alimentarse solamente del sol? ¿En algún Sí, momento de la historia de la Tierra? sí, hay algunos humanos que se alimentan del sol y lo vuelven nutrición para su cuerpo, como si fueran plaquetas que usara como paneles solares que Sí. absorbieran la luz y la invierten al cuerpo interno, alimentando, dándole vida a los órganos, como una planta. Muy bien. Y este sol que tenemos, ¿es cierto que hay naves que van hacia el sol? ¿Solo se recargan de manera exterior o llegan a un núcleo del sol o a alguna capa del sol para tomar energía? ¿Cuál es el sistema que utilizan? Hay algunas que llegan a una capa del sol de las que habíamos mencionado para coger energía, porque lo que he dicho que habían visto que era como combustible, se dan cuenta de lo fuerte que es. Son naves que, o sea, ya, bueno, ya después de muchos siglos y eso, ya empezaron ellos, como vieron la primera explosión, empiezan a hacer, ellos ya se dan cuenta que tienen que hacer las naves de materiales diferentes y empiezan a crear las naves como si fuera un vidrio muy, muy grueso que hace que la proyección de la luz emane hacia afuera y no entre, o sea, rebote. Ujú. Entonces eso le permite a ellos que, digamos que sí, es como si cuando entraran al sol, el sol como si creara un espacio por el mismo Ah, rebote de luz sí, y así les da, es como si abriera una puerta y así como un ellos, portal, ¿no? Sí, ajá, un camino, ¿no? Exento de toda esta energía tan potente. ujú, y Y, así ellos entran. y Natalia, eh, ¿algún gobierno de este mundo, de este planeta Tierra, tiene conocimiento de que el Sol es artificial? Sí, hay muchos que ya lo saben, pero es información secreta. Mm. Desde qué época se maneja esta información? ¿Te llega?
como 1998. Mm. ¿A qué país te refieres con que sabe esta información, que la maneja? Son varios países, como los países de potencia mundial, Rusia, China, Estados Unidos, Mm, que ya tienen esta información. De hecho, han hecho experimentos para crear naves y trajes en la que puedan llegar al sol, pero siempre se queman o mueren. No, no han podido dar con el mineral que ellos tienen para poder crear, pero ese mineral es extraído del mismo sol, que es lo que hicieron las otras especies. mm. Claro, necesitarán tecnología muy avanzada, como las especies que me has comentado anteriormente, para poder extraer esa energía del sol o ese ADN solar, se podría decir, eh, de ese núcleo, pero muy bien. Entonces, quiere decir que el sol, tanto como la luna, son artificiales Sí, solo que es que el sol, o sea, es artificial en su en creación, su creación. pero es construido a través de cosas naturales. O ¿Me sea, ¿tiene, entiendes? tiene vida propia o es un gran Eh, ordenador como contabas? es como un gran ordenador, pero ese gran ordenador tiene una capa de vida propia que es, o sea, parte de muchas de esas capas que con la que construyeron el Sol es la combinación de todos esos minerales, y propiedades de diferentes planetas. Entonces es como una gran vida de muchas vidas. Por eso es que se volvió tan fuerte. Estos seres de los que hablabas, estos seres Z, eh, ¿me podrías tocarlos o alguno de ellos y decirme si tienen luz propia, esencia pura? Sí, Sí. Y ellos vivían armoniosos, o sea, ellos vivían en esta relación con los seres, porque los dracos, reptiles y todos, tú sabes que no son seres con luz propia. O sea, ellos vivían una relación eh, pacífica. ellos solo lo usaban como herramientas. Mm, Nunca llegaron a tener, bueno, hasta la guerra de Orión. Contaste de que a raíz de esto hubo la guerra de Orión. Pero ellos los usaban como soldados, o sea, ellos, los grises y todo eso son herramientas para Mm, ellos, o sea, no les es importante, es mm, como irrelevante, como si fueran soldados desechables, sí. así lo ven ellos. ¿Qué quiere decir? ¿Que ellos tienen superioridad? Sí, ellos se sienten superiores. Sí. Ah, o sea que nosotros, los humanos de esta época, tenemos ADN, algo de ADN de estos seres humanos Z. ¿Y Sí, ellos brindaron su ADN parte de la extracción para poder crear la nueva especie de humanos aquí en la Tierra. y aparte de ser genetistas y todo, y científicos y tal, ¿qué otros dones naturales tienen estos seres que nosotros que está en nuestro ADN, que hemos podido recibir en esa colocación que nos pusieron ellos, en esta creación de este humano que somos ahora? ¿Qué percibes? Ellos son muy pasivos. Veo la adaptación de sus cuerpos como camaleones en los espacios, como Muy, la adaptación del cuerpo en el espacio que hay, así como un camaleón. Por eso algunos tenían la piel como translúcida porque se combinaban o se mezclaban o podían volver su piel con el mismo material del entorno con el que se querían mezclar. o sea, se mimetizan con el entorno. Sí.
son multidimensionales como somos nosotros. Pero en su físico. Ah, en su fisicalidad, que en su mundo entonces vivían en un mundo físico. Sí, todo es físico. O sea, Ah, todo ha sido siempre físico, solo que nosotros no lo conocemos. vale. Muy bien, Nati, gracias. Hilda. Sonia. Buenas. ¿Se me escucha? Sí, claro. Muy bien. Buena, Natalia. Buena. Mira, quería preguntar sobre el comienzo del primer planeta, que cómo fue. ¿Cuál sería el primer planeta que se formó, ¿no? Otra vez. De hecho, yo veo como que el primer planeta hubieran hecho primero la Tierra y después Neptuno. Pero, o sea, en el orden en el que están puestos, no es el orden con el que fueron creados, sino que ellos ya lo ubicaron de esa forma para la posición que ellos se querían lograr con la onda magnética de la frecuencia que iban a emanar y también la posición en la que ellos iban a tener de especies, creando las nuevas vidas, o sea, dependiendo de la vida que ellos querían, necesitaban así los acercamientos al Sol o más lejos del Sol, para que así se pudiera producir la vida que ellos querían de ese planeta. Muchas gracias. También quería preguntarte sobre, siempre ha habido desde antiguo, pues muchos dioses, ¿no? Relacionados con el sol. Y quería saber qué vínculo tenían esos dioses. Esos dioses son creados por la misma conciencia del hombre, por como, son como una forma de darle como significado a la vida. Y muchos de esos o sea, ellos, o sea, no eran dioses, eran especies que llegaban a la tierra y se veían como dioses y las relacionaban con el sol por su magnitud. O sea, el sol se ha venerado desde los humanos hacia el sol por su magnitud, por todo lo que se crea con él, la vida, los cultivos, bueno, y las especies que llegaban aprovechaban, digamos, esas creencias del hombre que había en ese entonces para así generar su magnificación del poder que ellos podían tener frente a las creencias de esos hombres. Muy bien. Y también se hablaba sobre una barca solar. ¿Podría ser mismo esa misma nave que has comentado antes? La barca solar se me viene la imagen como el primer un prototipo de nave que había de la especie Z, con la que ellos por primera vez introdujeron como el primer sistema interno del núcleo del Sol, donde ponían los reguladores de él y todo. Y veo que hay una especie de los Z y otra que están en esa nave y que al introducirse al Sol quedaron inmersos en el Sol, o sea, quedaron dentro del Sol. ¿Y aún hoy en día seguiría estando allí dentro de esa nave o qué? Sí, veo que hay todavía algunas especies, como partes de los de Z que no murieron, porque hay muchos que veo que ya, o sea, ya se extinguió, ya no está, sino que es como un recuerdo, pero veo unos que sí están, que hacen parte del control del sol, del mantenimiento de la luz y que también protegen de que otras especies no vuelva a crearse la guerra que se creó anteriormente por el poder de él. Muy bien, muchas gracias, Natalia. Cedo el paso a Idalina. Gracias, Sonia. Quería, para ver un poquito de los comienzos de la creación a través del sistema solar,
Vamos a ir ahí, tanto tú, Lorena, como Natalia, a la primera creación de ese primer prototipo, de ese primer planeta que se fue creado, el primero que fue creado. Olvidémonos de la historia, de todo lo que nos han dicho. ¿Qué observan ustedes que fue el primer planeta creado para absorber o ser parte del sistema solar? Y comienzo contigo, Nati, ¿qué observas? ¿Cuál fue el primer planeta que estás observando que están creando? ¿Y quiénes están siendo los genetistas que están colaborando para ese primer planeta? ¿Dijiste ahorita que era la Tierra o me equivoco? Yo voy entre la Tierra y Júpiter como uno de los primeros planetas que empiezan a crear la experimentación de vida. Pero en el planeta como tal que ellos cogen, veo Júpiter y veo que ellos en ese planeta eh, empiezan a coger mm, rayitos de luz que los ponen como en un cristal que lo introducen a internos de esa tierra para que el piso, el suelo, genere como una barra transparente de energía y de luz, como creando un magnetismo que no se toca cuando se camina, sino que crea como una levitación leve. Entonces ve a Júpiter. ¿Qué elementos estás observando ahí en su creación? ¿Y cuáles seres están ahí trabajando? ¿Cuáles genetistas o cuáles colaboradores están creando este planeta que le llamamos Júpiter? Bueno, los Zetas son parte de los que han estado en todos. Veo humanoides, veo parte de los grises, veo me vienen centauros, pero como una subdivisión de la especie. Y veo unas coordenadas que no son seres que conozcamos, sino que están en otras dimensiones. Solo me vienen coordenadas del planeta del que viene. Sí, de la que nos dijiste ahorita. Lorena. Sí. ¿Qué nombre te llegó? ¿Qué planeta observa que se está creando estos y cuáles seres estás observando? Cuando hice la pregunta. Yo observo que se creó el primero Mercurio. Es como si fuese un desprendimiento del propio Sol que se congela o se solidifica de alguna manera. Y también veo a la Tierra en oposición a Júpiter y a Neptuno. Es como que la Tierra es el opuesto de estos dos, de Júpiter y de Neptuno. Y de Saturno también. Detrás de Júpiter están todos estos planetas. Y los seres veo los mismos que Benat. Veo unos nórdicos también. Ellos también colaboraron, los nórdicos. ¿Qué forma tienen ellos? ¿Son los famosos que conocemos, tipo? Sí, son estos altos, delgados, de facciones muy delicadas, de ojos muy celestes, azules. Algunos tienen como si fuesen dos ojos transparentes o grises. Son casi albinos, altísimos. En ese momento, Lorena, pregúntale a estos seres, los nórdicos, ¿por qué están creando o por qué están colaborando para la creación de este nuevo sistema solar? ¿Cuál es su intención? ¿Qué quieren sacar de todo esto?
tienen un interés de científicos, de querer hacer un ensayo clínico, una cosa así. Dice que quieren solo experimentar. Experimentación. ¿Y qué te dicen los de los humanoides? Ellos son como la mano de obra, son los que mandan a ejecutar los planos que elaboran los demás que están más arriba, como los nórdicos. Oh, ellos son los ejecutadores del plan. Claro, serían como mandos medios, mandan, o sea, hacen, elaboran especies de acuerdo a las indicaciones que reciben, pero ellos no crean nada. No solo crean nada. Los zetas son los que lo ven como creando, entonces, a los zetas, los humanos. Ellos originales. ellos hacen planos, planos como si fuesen planos con muchas dimensiones. Hacen un dibujo todo como en el aire, y de ahí es como que enseguida tienen las dimensiones y sacan distintos planos de cada cosa. Por ejemplo, cuando crean el humano, hacen, o sea, el humano primitivo, Sí. es como que tienen un plano para el sistema digestivo, un plano para el sanguíneo, un plano para los órganos, un plano para los músculos. ¿Y esta información la traen de su origen, de su planeta Z? ¿Quieren crear algo parecido? En parte sí. Hay similitudes, pero lo otro, hay una parte que no es como ellos, que están también como experimentando, como viendo cómo se desarrolla su creación. Esos son otros seres que estás observando que colaboraron también. No, o sea, los humanos. Los humanos son parte parecidos, similares a ellos, pero tienen una parte que no. ¿Cuál parte ves que no le pertenece a ellos, a los Z? La parte de lo que es más sutil, la parte que es, digamos, la esencia, las esencias. Sí, ya eso se trajo ya eso no es reemplazable. ¿Y los grises? ¿Por qué están colaborando los grises? ¿Qué te dicen? Dicen, trabajamos. ¿Cuál es su propósito? ¿Qué quieren ganar de todo esto? Ellos sacan, si hay algún prototipo que sale mal, ellos se lo quedan. Es como, son como carroñeros. O como si fuesen recicladores. Reciclar. Y después le hacen tal vez algunas ciertas variaciones. ¿Y los de Alfa Centauro? Ellos crean naturaleza, tienen que ver con el agua, Oye, son los con la vida interna. Y el agua. Elemento de agua. Aire. Más los elementos. Es como más la naturaleza de la tierra. ¿Cómo ponen ellos en práctica toda esta creación? Porque ya tienen los planos, ya sabe, el otro está aportando la información que tiene que ver con los elementos, con el agua, los otros están ya, los científicos están haciendo ya han hecho los ensayos. Observa todo el proceso y con relación al sol. En relación a la creación del sol. Sí, y este nuevo sistema o esta nueva tierra. ¿Sabe? ¿Cómo van a ellos a hacer que los dos sean parte de una co-creación o mejor dicho, como un complemento uno del otro, la tierra y el sol? Si vamos ahora a ver la tierra como tal.
es como que el sol está ahí y ellos van acomodando los planetas de acuerdo a los planos que se hicieron. Y veo que hacen como unos cálculos matemáticos y cambian algunos planetas de lugar porque no era como digamos provechoso, no se sacaba el suficiente partido de la manera en que estaban acomodados. Entonces muchos planetas se le alteraron. Por ejemplo, Plutón estaba cerca de Mercurio, pero hacían como una contraposición, entonces lo mandaron a Plutón al fondo. Hicieron cambios. Sí, hicieron muchos cambios, pero todo para que el Sol, que es como un gran imán, pudiera mantener a todos los elementos, que son los planetas, en el lugar que es más provechoso para el sistema. Porque si no había riesgo de colisión, riesgo de que uno absorbiera al otro y explotara y se echara todo a perder y perdieran el trabajo. Entonces observas que Mercurio fue el primero y observas si ellos pusieron vida en Mercurio en ese momento en la creación o no. No, o sea, vida hay, pero es como unicelular. Es como una vida muy, muy, muy primitiva, muy básica. No es una vida inteligente. De hecho, está un tiempo y perece porque también hace demasiado calor, demasiado... Por la Las cercanía al Sol. temperaturas son tan elevadas que... Y después, ¿cuál otro ves? ¿Qué otro planeta? Júpiter dijiste que en la Tierra fue el Sí, siguiente. está la Tierra y como si estuviesen de espaldas está Júpiter, Saturno, Neptuno y Saturno. Exacto. Como que esos tres planetas son la oposición a la Tierra. A la Tierra la veo luminosa y a los otros a Júpiter lo veo un poco más luminoso que el resto, pero los otros están oscuros. Neptuno y Saturno. Son fríos y oscuros. Frío. Bueno, pues nos vamos a concentrar en esta entonces por el momento para la Tierra, ¿verdad? Te cedo la palabra, Marlene. Lorena. Sí. Una curiosidad, una pregunta que el humano siempre se ha hecho y algunas veces nos han mandado información, no sé si verdadera o falsa, acerca de que el Sol tiene fecha de caducidad. ¿Tú qué percibes sobre? Todo tiene fecha de caducidad. Todo, la Tierra, Mercurio, Marte, Venus, todo. Nada puede vivir eternamente. Es necesario ese cambio, ¿no? O sea, finaliza su ciclo y luego empieza otro ciclo. ¿Siempre será así? Siempre, a todos los niveles de creación. Algunos, obviamente, como los planetas, duran más tiempo en términos nuestros de humanos, pero todo deja de existir y trasciende. Evoluciona. Sí. ¿Tú ves que después de que hay ese cambio, de esa evolución, de ese final y principio otra vez? Sí, estoy viendo cómo el Sol se va adentro, se está poniendo como si fuese una pasa de uva arrugada, que ya no tiene potencia, no ejerce ese imán poderoso, va perdiendo fuerza, se desimanta. Y entonces ahí es como que ocurre una implosión y desaparece, o sea, queda como que explota hacia adentro y se
deshace. ¿Ingiere sobre los otros planetas que tiene a su alrededor, girando? Sí, sí. Mercurio, por ejemplo, antes de que el Sol deje de existir, Mercurio es como que deja de ejercer esa elipse y se va fundiendo con el Sol, deja de existir. Venus se acerca tanto que cuando el Sol implota, él también implota. Luego estamos nosotros y después está Marte. Y luego ves un nuevo renacer de planetas y soles, o un sol y otros planetas. En ese mismo espacio que ocupa nuestra galaxia, no. Queda mucho, mucho, mucho tiempo sin nada. Queda un espacio vacío y se genera ahí muchos agujeros de gusano. Se vuelve como si fuese una carretera que conecta distintas galaxias, distintos... O sea, los agujeros de gusano son como portales Sí, dimensionales a otras. son como si fuesen túneles Sí. donde vos te metés y salís en otro lugar. Es eso, es acortarse las distancias, Hay, atajos. ujú, hay en esta tierra, hay algunos agujeros donde algunas naves o barcos se han ido por esos agujeros y han desaparecido. ¿Te llega algo? Sí, en la Tierra sí. Hay muchos, porque están conectados, esos lugares están conectados con lo que es una línea directa con el Sol. No pasa siempre, pasa en un momento en que la Tierra adopta una posición X. Sí. Entonces, si justamente pasa que es como si fuese un eclipse. Cuando pasa el eclipse, un eclipse que ves, por ejemplo, la oscuridad total, Sí. bueno, es como que se tienen que interponer una cosa sobre la otra en una línea imaginaria que es Sí. magnética, y si justo pasa algún elemento de la Tierra, barco, avión, Sí. ballenas, no sé, animales, lo que sea, ahí ocurre que se absorben, entran Ujú. como en un túnel, como en un agujero gusano, y se dejan de percibir acá, porque pasan a otro lugar. Pasan a otro lugar físicamente, Sí, a otra dimensión, a otro planeta, me dices, a otra galaxia, ¿a eso te refieres? depende, sí, depende de... eh, es como si pusieran unas coordenadas y bueno, Sí. depende de las coordenadas, va a parar a un lugar, a otro, a una dimensión, a otra galaxia. Hay mucho que está alineado con Marte. Hay mucho que desaparece acá y aparece en Marte. Pero eso que me dices hace mucho es natural, ¿se da Esa eh, edad natural, ese, sí. ah, Sí, es un vale, fenómeno un que fenómeno? pasa en toda la galaxia, en todo el universo. Esto pasa. Muy Pasa, bien. y otras razas que lo conocen y saben cómo manejarlo, lo aprovechan para teletransportarse a Mm, donde quieren. Lo que pasa es que el humano conoce acerca de esto, pero no tiene la precisión de cómo manejarlo. Entonces es peligroso que el humano lo use, porque puedes ir a parar a cualquier lugar. Muy bien, Lorena, muchas gracias. Lorena, ¿me podría decir un poquito para que nosotros podamos entender cómo transportaron ellos cuando hicieron esta creación de estos planetas, del mismo Sol? ¿Cómo lo transportaron y lo ubicaron en ese lugar? ¿De qué manera? Cuando crearon los prototipos. No, siguiendo los planos. Ellos siguen los planos, los que hacen el trabajo, Ujú. y se posicionan en el lugar y comienzan a crear. Y si hay que hacer ajustes con la misma vibración que hay en el universo y que emana del Sol, se acomodan
y si es algún cambio muy brusco, como en el caso de lo que vi de Plutón, directamente ellos lo mueven. Tienen como una computadora como si fuese, es un ejemplo, esto es mucho más sofisticado, pero es la forma en que encuentro para explicárselos. Como si fuese la bolsa de valores, que hay muchos dígitos todo el tiempo fluctuando y cambiando. Bueno, es igual con números azules, números que son, no sé, infinitos. Hacen unos cambios, unos ajustes y inmediatamente se cambia, el planeta sale de donde está y aparece en la posición nueva. Es decir, que no lo hacen físicamente, lo hacen matemáticamente. No. Wow, Es usan tecnología. Cuántico. Es cuántico. Con tecnología cuántica lo mueven, lo ubican. ¿Ha sucedido en algún momento que lo han movido así o siempre ha estado ya en la última ubicación que le hicieron? Movieron a Plutón, movieron a Neptuno. Había un planeta que estaba entre Saturno y Neptuno, que era pequeño, pero era un planeta que, no sé, Ceres, se llama Ceres. Ah, Ceres. Y a ese lo movieron, lo corrieron, porque influía en la órbita de Neptuno. Sí, lo conozco ese Ceres. Entonces ahora sí, vamos a ir, Lorena, vamos a ir todos a dar un viajecito al sol, preparémonos nuestra frecuencia para ello, para ver qué vidas hay en él. A la cuenta de 3, nos preparamos nuestras frecuencias. 1, 2 y 3. Quitando todos nuestros límites, vamos a hacer un paseo por el sol y me describe Lorena cómo lo estamos haciendo y qué estamos percibiendo. Adelante va Sonia, porque ella se siente muy cómoda con ese elemento. Porque entonces ella nos lidera, digamos, como que lidera la exploración. Nos ponemos en forma de B corta e invertida. Ella va adelante. Hay un espacio donde el sol no es tan agresivo para nosotros, que sería como si fuese un pequeño agujero dentro de su manto, y ingresamos por ahí. Ingresamos por ahí, se siente cálido, muy cálido, y vemos que hay vida, como te decía, como la que hay en Mercurio, unicelular. Hay muchas veo como elementos, como si fuesen símbolos, como símbolos de Merkaba de Merkaba. Adentro, sí, están, no sé, están ahí flotando. No sé. ¿Qué te transmite eso? Si toca uno de esos símbolos, ¿qué te transmite? Los toca Sonia. Ella me muestra un símbolo y me dice, este trae paciencia, este trae paz, este trae tranquilidad, este trae violencia, este trae efervescencia, este trae ebullición. Hay muchos. Es decir, que cada símbolo representa una emoción. Una emoción, sí. Una emoción. Como una emoción. Ok, toquemos esas emociones que nos encanta a todos. Lo que nos gusta a nosotros los humanos sentir, la de paz, la de alegría, la paciencia.
Sí. Estamos ahí y Sonia como que se volvió loca y empezó a girar y a meterse entre medio de las llamas y sale y vuelve. Es como que volvió a su casa. Como oye fuego, está en su casa, está en sus llamas. Sí, sí. ¿Cómo nosotros también podemos activar nuestro fuego interno, nuestros elementos? Porque también nosotros somos fuego. En caso particular nuestro los tenemos activados, los elementos. Y después el resto de las personas que no lo tengan activado, con sonidos que se pueden hacer con los cuencos, con música clásica, y también con el contacto con la naturaleza, el caminar sobre el pasto, el apoyar la espalda en el pasto, mirar el cielo, dejarse recoger así por la naturaleza, como que la naturaleza te sostenga. Así equilibras todo y despertás. En el agua, en el mar, también. ¿Qué mensaje nos dice el sol? Oigamos al sol, ¿qué nos quiere decir a través de ti, Lorena? Dice solo vivan. Vivan. ¿Qué hay de esto que nos sale siempre, toda esta información, señor Sol o Sol, de que ahora las irradiaciones que nos están llegando a la Tierra están haciendo daños a todos nuestros sistemas, así como planeta y a las especies que hay en él? Es cierto, porque es como que ha cambiado un poco la vibración del sol, pero porque también cambió la vibración de la Tierra. Están vibrando diferente, entonces hay como más permeabilidad hacia la Tierra. Hay mucho que es mentira, que son cosas que los medios transmiten por el solo hecho de vender productos. Y otras cosas que sí son reales, que sí de verdad alteran, como el tema pero tiene que ver mucho con otros factores que afectan al humano, como por ejemplo, hay unos elementos que tiran con avionetas al aire, que hacen que la capa de ozono se debilite y hace que nuestra piel sea más débil, no tenga la protección que solía tener. Entonces los rayos nos lastiman, nos manchan, a las personas les pueden provocar enfermedades, pero es como un conjunto de situaciones y de elementos que hacen que ese daño sea más perceptible. Es decir, que es la Tierra en sí la que debe mantener esta capa más fuerte para que no nos afecte tanto la luz solar. No, lo que pasa es que hay cosas que las industrias o las personas que trabajan con los oscuros hacen que consumamos, que nos hacen daño, nos hacen más débiles. Entonces, y eso hace que la vibración de la Tierra cambie, que la Tierra se vuelva más débil, más permeable. Y entonces nos afecta el sol, nos puede afectar, no sé, un grupo de asteroides que pasa, porque es como que ha bajado las defensas de la Tierra y nuestras defensas también.
¿Qué está provocando que la defensa se baje? Todas estas cosas que, todo esto que viste, todos estos químicos y Y los cosas. sentimientos, los malos sentimientos, esta cosa de lucha de poderes, de enfrentamiento de un humano contra otro, de una raza contra otra, hace que nos debilitemos nosotros desde lo espiritual y después nos debilitemos en lo físico. Y con la tierra pasa igual. Ok, ahora te dejo la palabra, Sonia. ¿Tú estás percibiendo algo, Sonia? Ahora que yo estoy acalorada, yo estoy como si me tuviera, como si tuviera enfrente a mí ahora mismo una chimenea. Sonia, el micrófono, actívalo. Sonia, ¿me escuchas, Sonia? Ah, parece que Sonia, no sé, no se escucha. Tiene el mute. ¿Quería tú, Natalia o Marlene, hacerle alguna pregunta? Natalia, ¿no? No. Lorena, hablaste de que el humano, el humano está bajando su frecuencia y eso hace también que la Tierra baje sus frecuencias. Entonces, el Sol, ¿qué nos recomienda? ¿Cómo podemos enfrentarnos a esto que nos están haciendo? Porque esto que están haciendo las empresas químicas, los chemtrails y todo lo que nos están rociando, el humano de a pie no puede evitarlo, porque el sistema está ahí siempre. Entonces, el ser humano a nivel personal, ¿cómo puede prepararse para poder evitar este tipo de afectación, ¿no? A nivel energético y físico también? Ese consejo que dijo que el sol escribió, que dijo vivan, Sí, es eso básicamente, pero ahora agregó sin miedo. Es perder el miedo, perder el condicionamiento y no creer todo lo que dicen. No creer, analizar cada cosa, cada situación y no todos, o sea, no todos les bajan las defensas. Hay gente que está muy bien y tiene las defensas muy bien y está perfecto, pero hay otros que tienen mucho miedo y el miedo es lo peor que hay. Es un mecanismo de autodestrucción para el humano. Sí, es cierto, es cierto. El humano consciente ya se saca el miedo siempre, está pendiente, está consciente de que están utilizando esa herramienta. Pero el humano dormido, lamentablemente, es el que cae una y otra vez. Y también los niños están cayendo, los adolescentes, con tanta información que llega en los videojuegos y todo esto que están manipulando. Sí, claro, forma todo parte del mismo sistema perverso que quiere que la humanidad esté prisionera y no descubra su poder. Que no recuerde, ¿no? Que no recuerde. Sí. Pero en el camino estamos. Aquí estamos nosotros para llevar información cada semana y llevar esa conciencia, ¿no? Al humano que esté dispuesto y que perciba esta información y que le llegue para que puedan despertar todos unos a otros, vaya expandiendo esa energía. Muy bien, muchas gracias a nuestras soportes tan lindas, Natalia, Lorena, a mi compañera Dalina, Sonia, por este día, por esta información que hemos recibido hoy. Y como siempre, cada vez más y más vamos creciendo con nuestra conciencia. Y os damos gracias y nos preparamos para volver. Hilda, ¿quieres despedirte? Sí, muchas gracias.
Sonia está pidiendo disculpas, solo me mandó una pregunta para hacer y es para, ella me mandó a decir que por el celular, que si el sol influye en nuestro ADN o no, si tiene una influencia el sol, algún cambio en nuestro ADN. Puede haber cambio en algunos humanos, cambio negativo, ¿no? Si son humanos con miedo, como decíamos antes, si son humanos que tienen miedo, humanos que dejan permear toda la información, todo el bombardeo de información errónea que reciben, bueno, ahí sí. Como por ejemplo, ese evento que sucedió hace 2 años y medio, 2 años, un poquito más, hizo que bajara mucho la frecuencia de las personas y de la Tierra. Ese evento fue un catalizador, fue un evento como si fuese un inicio, un reinicio. Lograron que muchas personas bajaran tanto su frecuencia al punto de vibrar totalmente en negativo, que permeabilizaron un montón de enfermedades, un montón de situaciones que hicieron que su ADN cambiara. Hay ADN que está mutando debido a ese evento que sabemos cuál es todos. Ok, pero no es del sol, sino prácticamente es por estas cosas que recibieron muchos en los brazos, ¿no? Sí. Listo. Bueno, pues ahora sí, estamos listas todas para regresar. En este caso, vamos a ir contando de 1 a 5 y a 5 vamos a regresar aquí al presente donde estamos. 1. Vamos a agradecer al sol por darnos la oportunidad de explorarlo a él. Gracias. Y salimos del sistema solar del sol. Salimos y regresando a nuestro punto, a nuestro ser, a nuestro centro. 2. Ponemos nuestras energías, nuestras frecuencias, nuestra vibración al punto donde nos gusta estar, donde nos sentimos bien. 3. Sintiéndonos muy tranquila, muy cargada también. 4. Agradecida con nuestro ser, con nosotras mismas. Y 5. Regresando aquí al presente donde estamos, aquí, ahora. Hola, chicas. Hola, Lorena. Hola. Gracias, Lorena. Y gracias, Natalia. ¿Algo más que agregar, chicas? Aquí ya despiertitas. Las dos chicas como si, mira, sin saber, las dos están de rayas. A ver, sí, estoy en conexión, ¿eh? Las dos de rayas. Sí, no nos pusimos de acuerdo, ¿verdad? Sí, las dos de rayas igualitas. Qué linda. Pues sí. Mira que hemos recibido mucho sol, que se secó todas mis sillas que se habían mojado. Sí, muy lindo, fue muy lindo, la verdad. Me dio mucha risa Sonia, cómo se metía por todos lados. Ella te está escuchando, lo que pasa es que la imagen es la que no le aparece ni el audio, pero ella te está escuchando. Sí. Bueno, sí, pues. Muy bueno. Muy bien, chicas. Gracias, Nati, gracias, Lore, gracias, Hilda. Gracias a mí también por estar aquí una semana más que pudiendo y buscando cada una ese momentito para poder, organizándonos para poder estar aquí. Bueno, amigos, nos despedimos. Hemos pasado una semana más con información para vosotros, muy importante, muy interesante.
Y no se olviden de dar like y compartir. Y los esperamos en la próxima exploración. Me despido, Marlene, Hilda, Bye, chicos. Hasta la próxima. Lore, Chao, nos vemos. Mati. Chao. Hasta la próxima. Hasta la Y no se próxima. olviden de compartir.